Ríos. Este es un mapa de dónde salieron principalmente los fondos que estas personas lavaron una vez que saquearon al Estado. Las cifras más importantes estaban en Suiza, donde habían 115 millones de dólares en cuentas básicamente en Zúrich. En Estados Unidos 23 millones de dólares que luego subieron a 40. En México 2 millones de dólares, en Gran Caimán 70 y luego aparecieron algunos dólares en Liechtenstein. Algunos pasaron por Panamá y otros llegaron hasta Nueva York. Entonces hubo una dispersión en el lavado del dinero que fue materia de saqueo en el Estado peruano. Simplemente una anécdota, ¿cómo logra Montesinos abrir cuentas en Suiza si en ese momento existían las reglas de antilavado de dinero? Y una de las reglas principales es conozca a su cliente. Se supone que cuando uno va con dinero de esas magnitudes a un banco, el banquero tiene que chequear quién es la persona que viene, tiene que ser presentado por otro cliente. En este caso, efectivamente, Montesinos fue presentado por otro cliente que era un traficante de armas. Y el suizo, el banquero, cuando empieza a llenar la hoja, le pregunta: ¿y usted de dónde ha sacado tanto dinero? Y Montesinos le dice: bueno, yo vengo de una familia acomodada en el Perú porque nosotros nos dedicamos al negocio de la harina de pescado. Perú es un gran productor de harina de pescado. Por supuesto, el banquero llenó la hoja, le hizo firmar y no hizo más preguntas. Si ese señor hubiera cumplido con la ley, lo que tuvo que haber hecho es levantar su teléfono, llamar al Perú, a su banco corresponsal y preguntarle: ¿ustedes conocen algún empresario pesquero que se llama Vladimiro Montesinos? Y lo que hubiera escuchado al otro lado es que alguien se caía de la silla, porque obviamente era el asesor principal del presidente de la República, muy voceado como un personaje vinculado a la corrupción. Eso quiere decir que las reglas antilavado no solamente necesitan estar ahí y escritas, sino se requiere de un cumplimiento de esas normas que lamentablemente los bancos muchas veces relajan y flexibilizan por el hecho de captar los fondos y hacer utilidad. Este es lo que yo llamo la galería de nuestros presos notables. Más o menos el 10% de los investigados terminaron en prisión. No es una cifra exagerada, nadie nos puede acusar de haber realizado una cacería de brujas o haber hecho esto por motivación política. Pero verán ustedes que los 3 jefes de la organización hoy están condenados a 25 años de prisión, es el máximo que el sistema peruano permite, o permitía en ese momento, que son Fujimori, Montesinos y Hermosa. Capturados y detenidos 4 ministros de Estado, el presidente del Congreso y varios congresistas, el presidente del Poder Judicial y jueces de todas las denominaciones, Suprema, Superior, Primera Instancia, el sistema electoral, el jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el presidente del Tribunal Electoral, todos se fueron a prisión. La fiscal de la Nación, que fue condenada a 10 años de prisión al demostrarse que también estaba en la planilla de Montesinos, y fiscales de distintas denominaciones, varios alcaldes, y probablemente la cifra más importante, más impactante diría yo, es 14 generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron capturados en una noche y llevados a prisión por vínculos probados con esta organización criminal. En el sector privado, varios dueños de televisión y banqueros terminaron en prisión, no todos los que hubiéramos querido, pero en ese caso era más complejo porque podían pagar defensas mucho más sofisticadas que las de los otros procesados y complicaron mucho las investigaciones. Pero en todo caso, creo que esto da una imagen del impacto que esta red criminal tuvo en el Estado peruano. Algunas reflexiones de cómo se pudo lograr esto. Mucha gente pregunta: bueno, ¿cómo lo hicieron si el Estado estaba totalmente capturado? Yo diría que en primer lugar se requiere una voluntad política en el más alto nivel. Sin voluntad política es imposible lograr esto. Y esa voluntad política no se traduce en discursos de los líderes de una nación, sino en recursos que permitan hacer lo que uno tiene que hacer, que es viajar, contratar a los técnicos especializados para poder hacer investigaciones serias y no estar haciendo expediciones de pesca que no conducen a ningún lado. En segundo lugar, hay que armar un equipo, yo diría principalmente de gente joven, no contaminada con el pasado y que tenga un nivel alto de motivación y preparación. Cuando algunos periodistas llegaron a la oficina que habíamos formado nosotros para este propósito,
comentaron al día siguiente que parecía un jardín de la infancia. Todos eran profesionales muy jóvenes que sin embargo dieron la talla y estuvieron a la altura de las responsabilidades que el Estado imponía. Además, por supuesto, eran un poco más baratos. Baratos digo en el costo profesional por su falta de trayectoria en el Estado, pero muy rentables en términos de los resultados que pudieron producir. Un tercer elemento fundamental fue identificar desde el inicio quiénes eran los aliados nuestros en esta investigación. Y en primer lugar, en un mundo global, el dinero no se queda donde es robado, normalmente sale hacia otras jurisdicciones. Nosotros logramos establecer convenios con el FBI. El gobierno norteamericano puso a nuestra disposición un equipo de 5 investigadores, más una fiscal en la Florida, que hicieron un trabajo valiosísimo de detección, captura y acopio de pruebas en ese sentido. Trabajamos con la Unidad de Inteligencia Financiera de varios países. Nosotros no la teníamos, pero sin embargo fueron flexibles y nos permitieron trabajar con el FinCEN de los Estados Unidos, el de Suiza, Gran Caimán, etc. Trabajamos con el Departamento de Justicia, de los Estados Unidos, y con la Fiscalía de Nueva York, del fiscal Morgenthau, que es un personaje en ese momento ya muy reputado en materia de lucha contra la corrupción. Establecimos una alianza con la Fiscalía Suiza y con las autoridades de Gran Caimán que nos permitieron recuperar dineros en tiempo récord a través de convenios y documentos que ellos mismos nos sugirieron implementar. Es decir, hubo a nivel global un conjunto de esfuerzos que permitieron que nosotros avanzáramos a un ritmo que no había tenido precedentes. Los casos más emblemáticos de corrupción anteriores a este eran el de Abacha en Nigeria, el de Suharto en Indonesia, el de Marcos en Filipinas, y habían tomado más de 15 años en recuperar su dinero. Nosotros en los primeros 14 meses ya teníamos 75 millones en caja en el Perú, y eso creo que fue producto de estas alianzas internacionales que funcionaron bastante bien. En segundo lugar, se requiere un nivel de alianzas internas, lo que llamamos cooperación interinstitucional. Lamentablemente, mientras las redes criminales se mueven con una facilidad increíble, con alta tecnología y poder económico, el Estado está anquilosado y los funcionarios públicos normalmente se pelean por sus pequeñas cuotas de poder y sus celos institucionales que impiden que se avance en un frente común. Nosotros pudimos romper esas pequeñas miserias del aparato estatal y lograr traer y sentar en una misma mesa a la Superintendencia de Banca, a la Contraloría de la República, a la Fiscalía de la Nación, a todos los actores, menos los jueces que eran absolutamente independientes en su criterio, a efectos de realizar una estrategia que funcionara y que permitiera avanzar en el contexto de las investigaciones. Finalmente, un aliado invalorable para nuestro trabajo fue el de la prensa de investigación seria. En el Perú hay muy buenos periodistas de investigación, como aquí, y logramos con ellos acopiar muy rápidamente un conjunto de pruebas y evidencias que ellos habían acumulado durante años, pero como nadie les hacía caso, la Fiscalía no procesaba estas denuncias, estaban en los archivos de las redacciones. Bueno, fuimos a las redacciones, sacamos esas investigaciones, las analizamos, las convertimos en indicios y las judicializamos y las presentamos al sistema de justicia, y eso permitió que avanzáramos con mucha rapidez en varios casos.